cultura para entrar en crisis. Por Postmundo. Bueno, hola, de ¿Nos nuevo. ponemos solemnes? Nos ponemos solemnes. No, no nos pongamos solemnes, qué aburrido. Bueno, pero la cortina es como para ponerse Es un poco solemne. solemne, sí. Bueno, Consti. Sí, bueno, estuve pensando que podía traer hoy y porque nada, vieron que todo esto de Maradona daba para muchas cosas, pero como que me dio paja. Hablar, sí. Sí, así que pensé en... Porque cuando surgió la noticia, lo primero que me pregunté es qué va a pasar con la necesidad de la gente de salir a la calle en pandemia, ¿no? Al final salieron Sí. igual y todo eso, que no Sí. vamos a emitir juicios de valor ni absolutamente. Pero por ahí pensaba en qué necesario es ese espacio de duelo público. Un duelo colectivo. Sí, del duelo Sí. colectivo. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención del funeral de Maradona es que me acordé de todas las veces en que ha morido, qué sé yo, en que ha muerto un ídolo popular. La cuestión de los funerales siempre Sí. son muy masivos, son una marca muy grande. Néstor Kirchner, Sandro, La Eva, Negra. Eva Perón la velaron como durante 16 días. La Negra Sosa, La Negra Raúl Sosa. Alfonsín, casi en el mismo tiempo. Sí, los velorios de las grandes figuras, lo que trae el duelo cuando se muere un ídolo popular es muy grande, la figura del funeral. Tal cual. Es como re necesario ese momento, ¿no? En el cual el duelo, que por lo general lo primero que uno pensaría sobre el duelo es que es algo como íntimo o privado, ¿no? Como que lo vivís en tu casa y la pasás como un proceso, lo superás y seguís. Y en realidad me parece que es súper interesante pensar esta dimensión como colectiva del duelo, ¿no? Como por ahí pensar que se ha escrito mucho y se ha hablado mucho sobre el duelo, también desde el psicoanálisis, desde Freud, desde ahí viene un poco como toda esta cuestión de preguntarse qué pasa en uno cuando hay una pérdida, ¿no? Y por ahí a mí me interesaba, como siempre, pues fan de Butler, pensar en lo que Butler aporta a esto del duelo, en esta cuestión de que en realidad cuando estamos atravesando un duelo, un poco lo que pasa es que lo que perdemos es algo propio también. No es que yo te pierdo a vos que estás allá, lejos, y yo quedo acá como impune, digamos, y tengo que hacer un proceso para superar que Claro. ya no te tengo, digamos. No es eso, porque en realidad no es que yo tengo un padre, no tengo una pareja, no tengo un Maradona, digamos, es otra el tipo de vinculación que se genera, que hace que en realidad lo que yo pierdo es la huella que vos dejaste en mí, ¿no? ¿Qué soy Wow. yo sin esa pérdida, ¿no? Esa es como la pregunta central que aparece cuando Butler piensa el duelo. Consti, ¿podés repetir esa última parte? ¿Qué soy yo cuando qué? ¿Qué soy yo cuando no tengo... ¿Cómo lo dije? ¿Qué sé yo? Bueno, perdón, no importa. Pero bueno, eso, como que queda en mí después de perder esa parte de mí que se construyó en torno a la otra persona, ¿no? Que Claro. tiene que ver con que mi yo es lo que se afecta, digamos. Yo no pierdo, es esto, yo no pierdo algo que es mi propiedad y que la dejo de tener. Pierdo algo que está dentro de mí, en realidad. Es lo que decía Fontana Rosa, que no me interesa lo que haces con tu vida, me interesa lo que hiciste con la mía. Claro. Tal cual, buenísimo. Qué bien, Mira Fontana ahí, Rosa. Gracias, Fontana Rosa, porque me enredé una banda para decirlo, pero es tal cual. Butler lo dice como los otros nos desintegran, por ejemplo. Me parece una frase hermosa que tiene que ver con esto, como en realidad ella habla de que lo hemos hablado, ¿no? Como que el yo siempre se construye en torno a los otros, ¿no? Esto no es nuevo. La construcción social, somos seres sociales, nacemos y etcétera, estamos en contacto con otros y nos van formando, pero tiene que ver también como con ir un poco más allá de eso, ¿no? Que hay algo que nos queda y el duelo es saber vivir y aprender a vivir con esa parte que ya no vamos a tener, que estaba dentro o se va a cambiar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a ser yo sin vos? Digamos. Esa es la parte del duelo que a mí me parece súper interesante. El ¿cómo voy a hacer yo sin vos? Me parece mucho a ruptura de amor romántico también. ¿De qué voy a hacer yo si vos no estás conmigo? Porque no es que... sí,
Sí, suena un poco eso. Pero bueno, si lo pongo en podemos- esos términos. Lo llevamos más al plano de una pérdida real. Bueno, aunque también, ay, qué difícil. Bueno, y que de hecho también puede tener que ver, también es un duelo Claro. cuando perdés a un amor o a lo que sea, también creo que se vive un duelo, pero es interesante cuando pasa esto que el duelo es colectivo, ¿no? Cuando lo saquemos a esto del plano de perder a un familiar o de perder a alguien cercano para llevarlo un poco más a un plano político. ¿Puede el duelo ser una instancia política? Porque acá lo que Butler está diciendo es que el duelo pone de manifiesto algo que no es que solo aparece con el duelo. O sea, no es que solo por el duelo el otro me define o me desintegra. Todo el tiempo el otro me define o me desintegra. Solamente que con el duelo es más fácil de verlo. Hay otros momentos que ella va a decir que sucede lo mismo, como en la furia política, le llama ella, o en el deseo, que esos otros me desintegran de manera muy clara. Pero no es solo en el duelo, es una condición política del ser humano, ¿no? Entonces ahí aparece el valor, como el poder encontrar en el duelo una posibilidad política. ¿Qué vidas son merecedoras de duelo público? ¿Y por qué necesitamos de que el duelo sea público para que tenga valor, ¿no? Y ahí Butler, por ejemplo, piensa en las vidas que son perdidas a raíz de las guerras de Estados Unidos, que Estados Unidos no va a difundir y que no nombra, pero si lo traemos a un plano más acá, yo pensaba en las víctimas de Gatillo Fácil, en la provincia de Córdoba, que vemos a las madres y familiares de esas víctimas como en esta lucha de hacer público su duelo, ¿no? De ocupar el espacio público con su duelo, y que qué difícil les resulta, porque generalmente del otro lado no hay mucho más que indiferencia, ¿no? Ante ese duelo. Es como, bueno, es su duelo porque era su familia, pero... Sí, en los casos de Gatillo Fácil, indiferencia cuando no desprecio. También, sí, bueno, ni hablar del que habrá hecho ese pibe Claro. y demás, pero tiene que ver con que hay una incapacidad de generar empatía con esa vida, porque en el fondo no la estamos considerando como merecedora de nada a esa vida que se perdió, digamos. Claro. Y ahí pensaba también en la comunidad LGBT, en lo que fue y es el SIDA y el VIH, en cómo en algún momento esto ya no es tan así, ¿no? Pero para la comunidad LGBT y sobre todo para las personas más grandes, era común decir que todos habían perdido a alguien. Todos habían perdido a alguien por el bicho, por el SIDA, ¿no? Y ahí hay un duelo público que también fue muy difícil y es muy difícil de dar, ¿no? Como, ¿qué espacios se habilitan para el duelo? ¿Quiénes entran a la Casa Rosada a tener su espacio de duelo público y quiénes no entran y por qué no entran? ¿Y cómo hacemos para que todo esa necesidad de vivir el dolor tenga un cauce político y una organización, ¿no? Súper difícil. Yo no tengo respuestas, yo solo tengo un montón de preguntas y también tengo una recomendación, por supuesto, que es una peli que se llama 120 pulsaciones por minuto. Es una película francesa que cuenta la historia del movimiento ACT UP, que era un movimiento que, bueno, buscaba justamente visibilizar todas las pérdidas que se estaban generando en torno al SIDA en el epicentro de la pandemia del SIDA, y bueno, fue una peli hermosa que te da estas ganas como de nada, de decir sí, dale, lloremos, hagamos algo, no sé, quememos todo, no sé, pero habilítenme el espacio para que llore esta pérdida también, porque cuando nos habilitan el espacio para llorar, aparece, creo yo, la fuerza política también de ese llanto, que ese llanto no sea solo un llanto, que haya un poco más atrás, que podamos organizar la rabia también. Consti, siempre tan lúcido. Yo no sé, es como muchas. No, muchos yo no sé, yo creo que disparadores. lucidez me parece que es lo que no tengo. Tengo muchos interrogantes. Bueno, pero son los puntos de partida para poder seguir pensando, para que nosotros también nos empecemos a cuestionar todo esto que planteabas, ¿no? ¿Quiénes son los cuerpos que entran a ser velados en la Casa Rosada? ¿Cuáles son los que no? ¿Y qué está pasando con los duelos colectivos? Y yo me preguntaba cuando decías, bueno, no es por equiparar, pero cuando hablabas de déjenme doler colectivamente a los muertos por el HIV, pensaba en cómo nos vamos a encontrar el año que viene pensando en los muertos por el COVID. Que ya de por sí, yo creo que todos conocemos a una persona que mínimo se ha muerto en esta situación y es como, ok,
cómo vamos a colectivizar y cómo vamos a organizar este dolor. Eso es muy loco también porque no parecieran estar en este momento habilitados muchos espacios para hacer ese duelo, ¿no? Como que pasaron las muertes y no tuvimos ese espacio, al menos como sociedad, para ponernos a pensar qué significan 30.000 muertos por coronavirus. Aún, supongo que porque sigue sucediendo, ¿no? Como que no tenemos la distancia necesaria para verlo. Me parece que está un poquito más arriba el número ahora. Sí. No, y ni hablar de que nuestros tiempos son siempre corriendo, siempre estando pensando en lo que se viene y no en lo que está pasando. Sí. Entonces va a ser complejo, como siempre es complejo duelar. ¿Cuál es el verbo del duelo? ¿Duelar? Uno de esos verbos complejos, ¿viste? Agustín. No, y también esa idea de, bueno, esto de que vamos todo el tiempo corriendo, ¿no? El año que viene seguro se van a inaugurar algún que otro monumento en honor a los caídos por el COVID. Y bueno, y la idea, como siempre, la idea del progreso, esto de seguir, vamos a tener que seguir, bueno, sigamos, ya está. Somos las piedras rodantes. Ponemos esta piedra que está aquí, agarrando tu palabra, ponemos esta piedra aquí con el nombre, bueno, esto es para las víctimas del COVID y listo, y sigamos. Y bueno, y comparto. Sí, qué loco porque por ahí pienso en que, ponele, en qué duelos nos dimos realmente el tiempo colectivo para atravesarlos y pienso en la dictadura y en la cantidad de tiempo que llevó que tengamos la posibilidad de hacer ese duelo y en aquellos países que ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacerlo, que sus víctimas no tienen nombre, ¿no? Muchas cosas sí, para da pensar. para una banda, así que si quieren mucha música. Sí, decime, Confi, ¿qué nos trajiste?